Para una experiencia inmersiva, te recomendamos usar auriculares y disfrutar esta historia justo antes de dormir. Marcelo, un joven de 26 años, recibe la inesperada noticia de que su tío abuelo, un hombre al que apenas conocía, le dejó una cabaña en su testamento. Ubicada en un bosque remoto, la cabaña había estado deshabitada por décadas. Aunque intrigado, Marcelo no tenía intención de visitarla hasta que sus amigos, Ana, Sebastián y Claudia, lo convencen de que sería una experiencia emocionante para el fin de semana de Halloween. Al llegar al pequeño pueblo cerca del bosque, los lugareños los reciben con miradas sospechosas. En un café, una anciana se acerca a ellos y les advierte: no vayan a esa casa. La última familia que vivió allí no regresó. Marcelo y sus amigos se ríen nerviosos, descartando la advertencia como una historia más de superstición rural. La cabaña es imponente, con un aire anticuado y un jardín descuidado lleno de plantas extrañas. Dentro, encuentran muebles cubiertos de polvo, libros antiguos y extraños símbolos tallados en las paredes. En una habitación, descubren un diario que perteneció al tío abuelo de Marcelo. En él, escribe sobre la entidad que protege la casa y exige ofrendas para mantenerla satisfecha. Esa noche, Ana escucha pasos en el pasillo. Al salir de su habitación, encuentra una figura oscura parada frente a la ventana. Cuando enciende la luz, no hay nadie allí. Al día siguiente, Sebastián encuentra un extraño altar en el sótano, con restos de velas y manchas que parecen sangre seca. Intrigados y aterrados, los amigos comienzan a investigar más sobre la historia de la cabaña. Encuentran referencias a una secta que realizaba rituales para contactar con una entidad conocida como el Hambriento. Los rituales eran brutales y siempre terminaban en sacrificios humanos. Durante la segunda noche, Claudia desaparece. Los demás la buscan desesperadamente, pero solo encuentran un rastro de pisadas que se pierde en el bosque. En su lugar, encuentran una extraña figura tallada en madera, cubierta de sangre fresca. Marcelo encuentra más páginas del diario de su tío, donde explica que el Hambriento reclama almas para mantener su dominio sobre la cabaña. Si no se cumplen sus demandas, la entidad los perseguirá más allá del bosque, llevándolos a una locura interminable. Marcelo, Ana y Sebastián enfrentan un dilema: sacrificar a uno de ellos para aplacar a la entidad o intentar escapar. Deciden correr, pero descubren que el bosque es un laberinto que los lleva siempre de vuelta a la cabaña. Desesperados, Marcelo se ofrece como sacrificio, con la esperanza de salvar a sus amigos. Mientras Ana y Sebastián observan horrorizados, Marcelo es llevado por sombras que parecen tener vida propia. Antes de desaparecer, Marcelo grita una advertencia: nunca saldrán de aquí. Ana y Sebastián despiertan en el hospital del pueblo, sin memoria de cómo llegaron allí. Al preguntar por Marcelo, los médicos niegan que alguien más estuviera con ellos. Esa noche, ambos reciben un mensaje en sus teléfonos, una foto de la cabaña, con la silueta de Marcelo en la ventana. Días después, Ana y Sebastián intentan retomar su vida, pero algo no está bien. Ana comienza a tener pesadillas recurrentes donde ve a Marcelo gritando su nombre desde el bosque, mientras Sebastián empieza a escuchar su voz en momentos de soledad. Ambos sienten que están siendo observados, incluso dentro de sus casas. Un día, Ana encuentra en su buzón un objeto conocido: el diario del tío abuelo de Marcelo. Las páginas están manchadas y llenas de anotaciones nuevas que no habían visto antes. La última página tiene una frase escrita repetidamente: el hambriento no olvida. Sebastián decide investigar más a fondo sobre la cabaña y la entidad. Viaja de regreso al pueblo y entrevista a la anciana que les advirtió al principio. Ella revela que la cabaña fue construida sobre un terreno donde los indígenas realizaban sacrificios para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos. La llegada de la secta profanó ese equilibrio, despertando algo que no podía ser contenido. La anciana le advierte que mientras ellos vivan, el vínculo con la entidad no se romperá. Sebastián regresa aterrorizado, pero Ana se niega a aceptar su destino. Al revisar el diario, encuentran un mapa dibujado a mano que lleva a un lugar oculto en el bosque cerca de la cabaña.
Ana y Sebastián deciden enfrentarse a la entidad para romper la conexión de una vez por todas. Equipados con linternas y herramientas rudimentarias, regresan al lugar donde comenzó todo. La cabaña está tal como la dejaron, pero más deteriorada. Las ventanas parecen ojos vigilantes, y la puerta cruje como si la casa respirara. Siguen el mapa hasta una trampilla en el sótano, donde encuentran un túnel oscuro. El túnel los lleva a un sistema de cuevas. En las paredes hay inscripciones antiguas y símbolos que coinciden con los del diario. De repente, escuchan pasos detrás de ellos. Al voltear, ven una sombra alta y delgada con ojos brillantes que los observa. Corren por el laberinto, pero parece no tener fin. Finalmente, llegan a una sala circular con un altar en el centro. Sobre él, encuentran una figura tallada idéntica a la que apareció tras la desaparición de Claudia. Sebastián recuerda que el diario mencionaba que la figura era una puerta. Ana intenta destruir la figura, pero es arrojada hacia atrás por una fuerza invisible. Sebastián, desesperado, grita que están dispuestos a negociar. La voz de Marcelo llena la sala, pero no proviene de él, sino de la entidad. Dame lo que quiero, o tomaré a los dos. Ana encuentra una inscripción que describe cómo sellar a el hambriento usando su propia figura como catalizador. Sin embargo, esto requerirá un sacrificio, la vida de uno de ellos. Sebastián se ofrece a sacrificarse, pero Ana lo detiene. Siente que ella es la responsable de haber insistido en el viaje desde el principio. Antes de que Sebastián pueda detenerla, Ana toma la figura tallada y recita las palabras del ritual. La cueva comienza a temblar, y una luz cegadora llena el espacio. La entidad grita con furia, y Ana desaparece en un torbellino de sombras. Sebastián queda inconsciente. Sebastián despierta en el bosque al amanecer. La cabaña ya no está, como si nunca hubiera existido. Aunque está agradecido de haber sobrevivido, siente una profunda culpa por la pérdida de Ana y Marcelo. Sin embargo, al regresar al pueblo, descubre que nadie recuerda a Ana ni a Marcelo. Es como si nunca hubieran existido. Esa noche, recibe un mensaje de texto con una imagen. El altar de la cueva, intacto, con la figura tallada en el centro. Sebastián comienza a notar cambios en sí mismo. Escucha voces en su cabeza y tiene visiones de la cueva y la entidad. Al revisar el diario, se da cuenta de que el sacrificio de Ana no selló a el hambriento, sino que lo vinculó a él como su nuevo guardián. Sebastián entiende que ahora debe proteger el bosque y evitar que nadie más despierte a la entidad. Un año después, en Halloween, Sebastián regresa al bosque, incapaz de resistir la atracción de la cueva. Allí encuentra a un grupo de excursionistas que han descubierto la entrada al túnel. Sebastián intenta advertirles, pero la entidad toma el control de su cuerpo, obligándolo a guiarlos al altar. Uno por uno, los excursionistas desaparecen en las sombras, dejando a Sebastián como el único testigo. Sebastián acepta su destino. Se convierte en el nuevo protector de la entidad, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. En su última entrada en el diario, escribe una advertencia para quien encuentre el lugar. El bosque no es seguro, la cabaña no existe, pero el hambriento siempre está allí, esperando. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Sebastián vivía atrapado entre dos mundos. Aunque su cuerpo seguía en el mundo de los vivos, su mente era constantemente invadida por visiones del bosque y del altar. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, el viento comenzó a susurrar su nombre. Abrió los ojos de golpe y se encontró en el bosque, aunque nunca había salido de su casa. A lo lejos, vio una figura familiar, Ana. Ella estaba de pie junto al altar, con los ojos hundidos y la piel pálida, como si hubiera estado atrapada entre la vida y la muerte. Sebastián, susurró Ana, pero su voz sonaba como si miles de voces la acompañaran. Tienes que ayudarme. Ana explicó que su sacrificio no había liberado a la entidad, sino que la había encadenado a ella. Ahora, su alma estaba siendo devorada lentamente, y Sebastián debía encontrar una manera de romper el ciclo antes de que el hambriento reclamara su esencia por completo. Sebastián comenzó a buscar respuestas en el diario del tío abuelo de Marcelo. Esta vez,
Nuevas páginas que no había visto antes aparecieron escritas con una tinta roja que goteaba, como si estuviera viva. En estas páginas, el tío abuelo mencionaba un antiguo ritual de exorcismo realizado por los indígenas, capaz de sellar a la entidad de manera permanente. El problema era que el ritual requería la colaboración de 3 almas vinculadas a El Hambriento. Sebastián necesitaba encontrar los restos espirituales de Marcelo y Claudia para completar el ritual. Decidió regresar al bosque, aunque sabía que probablemente no regresaría. Cuando llegó, el bosque estaba más oscuro que nunca, con las sombras moviéndose como si estuvieran vivas. Sebastián sintió que alguien lo observaba, pero no era Ana. Era algo más antiguo, más hambriento. En lo profundo del bosque, Sebastián encontró un pequeño claro donde Marcelo apareció ante él. Sin embargo, Marcelo no era el amigo que recordaba. Su cuerpo parecía estar compuesto de ramas y hojas, con ojos brillantes que reflejaban odio y desesperación. ¿Por qué me dejaste?, preguntó Marcelo, su voz resonando con dolor. Sebastián intentó explicarle lo sucedido, pero Marcelo estaba consumido por la ira y la influencia de la entidad. Finalmente, Sebastián logró convencerlo de que, si no trabajaban juntos, la entidad los consumiría a ambos. Marcelo, a regañadientes, aceptó ayudar, pero advirtió que el sacrificio sería mayor de lo que Sebastián podía imaginar. El alma de Claudia era más difícil de encontrar. Sebastián y Marcelo siguieron las señales del diario, que los guiaron hacia un lago oculto en el bosque. En el agua, vieron reflejos de Claudia atrapada en una especie de prisión líquida. Cuando intentaron liberarla, la superficie del lago comenzó a burbujear, y una figura monstruosa emergió. Era un guardián del altar, una manifestación directa de la voluntad del Hambriento. Con un esfuerzo combinado, Sebastián y Marcelo lograron derrotarlo, pero no sin sufrir heridas graves. Claudia finalmente fue liberada, pero su espíritu estaba fragmentado. Parte de ella había sido consumida, dejando solo una sombra de quien fue. Con las 3 almas reunidas, Sebastián, Marcelo y Claudia regresaron al altar subterráneo. Usaron las instrucciones del diario para preparar el ritual, que involucraba símbolos tallados en las paredes y el uso de la figura tallada como catalizador. El ambiente se tornó pesado, y el aire parecía vibrar con una energía maligna. La figura de madera comenzó a brillar intensamente, y las sombras en la cueva tomaron forma, girando alrededor de ellos. «No pueden detenerme», gruñó una voz que parecía provenir de todas partes. Era el Hambriento, manifestándose para defender su dominio. La entidad comenzó a tentar a cada uno de ellos, mostrando visiones de sus mayores miedos y deseos. A Sebastián le ofreció liberar a Ana si detenía el ritual. A Marcelo le prometió regresar a la vida. Y a Claudia le ofreció recuperar su alma completa. Por un momento, el grupo vaciló, pero Sebastián recordó las palabras de Ana. «No confíes en lo que te muestra. Todo es mentira». Con un grito de determinación, continuó recitando las palabras del ritual mientras las sombras intentaban sofocarlo. El ritual exigía un sacrificio final, la destrucción de la figura tallada. Sin embargo, al hacerlo, alguien debía quedarse atrás para contener la energía liberada. Marcelo decidió ofrecerse, sabiendo que ya no tenía lugar en el mundo de los vivos. «Esto no es redención, pero al menos es justicia», dijo Marcelo antes de destruir la figura con sus propias manos. La cueva comenzó a colapsar, y Sebastián y Claudia apenas lograron escapar. Desde la entrada, vieron cómo la cueva se cerraba sobre sí misma, sellando para siempre el mal en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, Sebastián sintió paz. El bosque parecía más luminoso, y la sensación de ser observado desapareció. Claudia, aunque todavía fragmentada, parecía más tranquila. Ambos creyeron que finalmente habían roto el ciclo. Sin embargo, al regresar al pueblo, algo no estaba bien. Las personas los miraban con extrañeza, como si no los reconocieran. Al investigar, descubrieron que la historia de la cabaña y del Hambriento había desaparecido de los registros. Era como si nada hubiera ocurrido. Una noche, Sebastián soñó con Marcelo. En el sueño,
Marcelo le advirtió que aunque habían sellado a El Hambriento, algo más poderoso estaba despertando. El ritual había alterado el equilibrio, y ahora fuerzas aún más oscuras estaban interesadas en el bosque. Sebastián despertó sobresaltado, con la sensación de que el ciclo estaba lejos de terminar. Sebastián decidió escribir todo lo sucedido en un nuevo diario. ¿Para qué? Si algo volvía a ocurrir, alguien tuviera las herramientas para enfrentarlo. Mientras escribía, escuchó un susurro familiar. «Gracias, Sebastián». Era la voz de Ana, tranquila y serena. Aunque nunca volverían a estar juntos, Sebastián sabía que había cumplido su promesa. Sin embargo, al cerrar el diario, la figura tallada apareció sobre su escritorio, como si nunca hubiera sido destruida. Desde las sombras, unos ojos brillantes lo observaron, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Sebastián miró la figura tallada sobre su escritorio con incredulidad. Había visto cómo Marcelo la destruía, como el ritual supuestamente había terminado. Y sin embargo, ahí estaba, intacta, con su superficie marcada por los mismos símbolos que habían atormentado sus sueños. El aire en la habitación se volvió denso, y la figura pareció absorber la luz, proyectando sombras que no coincidían con ninguna fuente visible. Sebastián intentó tocarla, pero en cuanto sus dedos rozaron la madera, una voz resonó en su mente. «Pensaste que todo había terminado, pero apenas estamos comenzando». Cayó de rodillas, con un grito ahogado. La figura proyectó imágenes en su mente. Marcelo atrapado en un vacío oscuro, gritando de agonía. Ana vagando sin rumbo en un lugar donde el tiempo no existía. Y un bosque que se extendía hasta el infinito. Sus árboles marchitos y sangrantes. Sebastián retiró la mano de golpe. La figura pareció latir, como si tuviera vida propia. «Esto no es un sello», pensó. «Es una puerta». Esa noche, Sebastián decidió buscar a Claudia, ahora la única persona que podía comprender lo que estaba ocurriendo. La encontró en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, donde había estado intentando reconstruir su vida. Claudia, aunque más tranquila desde el ritual, seguía lidiando con fragmentos de memoria rota y una conexión débil con el mundo espiritual. Cuando Sebastián le mostró la figura, Claudia se tambaleó hacia atrás, como si el objeto la hubiera golpeado físicamente. «Esto no debería existir», susurró. «Su presencia significa que algo salió mal». Claudia explicó que, durante el ritual, había sentido una fuerza aún mayor que El Hambriento observándolos desde más allá del altar. Algo que esperaba pacientemente a que cometieran un error. La figura no era solo un objeto, era una llave que conectaba a ambos mundos. Decidieron volver al bosque una última vez para encontrar respuestas. Sin embargo, esta vez las sombras no solo los observaban, los seguían. El bosque había cambiado desde la última vez que lo visitaron. Los árboles eran más altos y retorcidos, sus ramas extendiéndose como garras. El suelo estaba cubierto de una niebla espesa que parecía aferrarse a sus tobillos, dificultando el caminar. Mientras avanzaban, escuchaban susurros que parecían provenir de todas direcciones. Palabras incomprensibles, pero llenas de un odio primigenio. La figura, guardada en la mochila de Sebastián, parecía calentarse con cada paso que daban, como si los guiara hacia algún lugar. De repente, llegaron a un claro. En el centro, un árbol gigantesco se alzaba, su tronco cubierto de inscripciones idénticas a las del diario. De sus ramas colgaban cuerpos, suspendidos por hilos invisibles. Sebastián reconoció a algunos: Marcelo, la anciana del pueblo, incluso personas que habían desaparecido en el bosque años atrás. «Estamos en el corazón del bosque», murmuró Claudia. «Este lugar es la raíz de todo». Cuando intentaron acercarse al árbol, el suelo se abrió bajo sus pies, y ambos cayeron a un túnel oscuro que parecía no tener fin. Sebastián y Claudia despertaron en una sala vasta y oscura, iluminada solo por un tenue resplandor proveniente de la figura tallada, que ahora flotaba en el aire. Frente a ellos, una forma humana comenzó a tomar forma, compuesta por sombras líquidas que goteaban al suelo. Era Marcelo. «¿Creían que me habían salvado?», preguntó, su voz cargada de rabia y desesperación.
Estoy atrapado en algo peor que la muerte. Marcelo explicó que, al destruir la figura, no había sellado a El Hambriento, sino que lo había liberado parcialmente, dejando a Marcelo como su nuevo recipiente. Ahora, Marcelo no era más que una extensión de la entidad, condenado a servirle por la eternidad. Pero hay una forma de terminar con esto, dijo Marcelo, acercándose lentamente. Ustedes dos deben destruir el corazón del bosque. Es el vínculo que mantiene a la entidad en este mundo. Sebastián y Claudia asintieron, aunque sabían que la tarea sería casi imposible. La figura, que seguía flotando, giró sobre sí misma, proyectando un mapa en el aire. El corazón del bosque estaba más profundo de lo que jamás habían imaginado. Guiados por el mapa, Sebastián y Claudia atravesaron pasillos interminables llenos de criaturas deformes que parecían ser restos de sacrificios pasados. Cada paso los acercaba más al centro, pero también debilitaba su voluntad. La presencia del hambriento era tan fuerte que a veces dudaban de su propia existencia. Finalmente, llegaron a una cámara inmensa, donde el corazón del bosque palpitaba suspendido en el aire. Era un enorme núcleo oscuro, rodeado por raíces retorcidas que goteaban un líquido negro. Cada latido enviaba ondas de energía por la sala, como si el bosque entero respirara. Claudia se adelantó, sosteniendo la figura tallada. Solo hay una forma de detener esto, dijo, mirando a Sebastián. Alguien tiene que entrar en el núcleo. Antes de que Sebastián pudiera protestar, Claudia corrió hacia el corazón del bosque y lo atravesó. Un grito desgarrador llenó la sala mientras la figura tallada absorbía la energía del núcleo. El bosque comenzó a desmoronarse, y Sebastián apenas logró escapar. Cuando salió del túnel, el bosque estaba en silencio, sus árboles reducidos a cenizas. Sebastián, ahora solo, entendió que el ciclo había terminado, pero a un costo inimaginable. Regresó al pueblo, llevando consigo el peso de lo sucedido. Pero justo cuando pensó que todo había terminado, encontró una carta en su bolsillo. Era de Claudia, escrita con una caligrafía apresurada. El ciclo nunca termina. Cuida la figura, porque algún día volverán por ella. Sebastián regresó a su casa con la figura tallada envuelta en una tela, decidido a destruirla para siempre. Recordaba las últimas palabras de Marcelo y Claudia, las advertencias grabadas en su mente. El ciclo nunca termina. Sin embargo, no podía aceptar ese destino. Si había un modo de ponerle fin, lo encontraría, aunque le costara todo. Encendió una lámpara de queroseno en la mesa de su comedor y colocó la figura frente a él. Estaba decidido a quemarla, a reducirla a cenizas. Pero cuando la llama se acercó, la figura emitió un chillido agudo, como un grito de una criatura viva. Sebastián retrocedió, cubriéndose los oídos. ¿Crees que puedes destruirme?, dijo una voz gutural que resonó en toda la habitación. La figura comenzó a flotar, envuelta en sombras que se alargaban y retorcían. Sebastián sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba a alguien que entendiera el peso de lo que enfrentaba. Pero Claudia y Marcelo estaban perdidos, y él era el único que quedaba. Cerró los ojos, respiró profundamente. Por primera vez, dejó de huir. Si eres el origen, yo seré el final, declaró con firmeza. Tomando un martillo pesado de su sótano, Sebastián regresó a la figura, que ahora flotaba en el aire, rodeada por un aura pulsante. Con cada paso, sentía como las sombras intentaban detenerlo, susurrándole promesas de poder y redención. Pero esta vez, no escuchó. Alzó el martillo y golpeó la figura con todas sus fuerzas. El impacto liberó una explosión de energía oscura, y Sebastián fue lanzado al otro lado de la habitación. La figura cayó al suelo, agrietada, pero aún intacta. «Eres más fuerte de lo que pensé», dijo la voz, ahora directamente en su mente. Pero no lo suficiente. Sebastián entendió que el martillo no sería suficiente. Recordó el ritual, las palabras del diario de Marcelo, y una idea tomó forma en su mente. Sabía que para destruir la figura, debía vincularse completamente con ella, convirtiéndose en parte del ciclo para luego romperlo desde dentro.
Encendió un círculo de fuego alrededor de la figura y se arrodilló frente a ella, recitando las palabras que había memorizado del diario. Mientras hablaba, sintió como algo frío se deslizaba dentro de su cuerpo, como si la figura intentara poseerlo. Las sombras comenzaron a envolverlo, pero Sebastián continuó recitando, cada palabra quemando tanto su garganta como su alma. Finalmente, en un acto de voluntad extrema, agarró la figura y la presionó contra su pecho. Un dolor inimaginable lo atravesó mientras las sombras lo consumían. Vio su vida entera pasar frente a sus ojos, pero en el último momento, pensó en Ana, en Marcelo, en Claudia. No más. Con un grito final, Sebastián utilizó la energía de la figura para destruirla desde dentro. La habitación se llenó de luz, y luego, silencio. Cuando Sebastián despertó, estaba en el bosque, pero algo había cambiado. Los árboles eran verdes y frondosos, y la niebla había desaparecido. El aire olía a tierra fresca, y el sol iluminaba el suelo como nunca antes. Se levantó lentamente, sintiendo una paz que no había sentido en años. La figura ya no existía, y la presencia del hambriento se había desvanecido. Miró hacia el horizonte y vio una figura conocida. Ana, sonriente, lo observaba desde la distancia antes de desvanecerse en la luz. Regresó al pueblo, ahora libre del peso del bosque. La gente lo saludó con sonrisas, como si una oscuridad que siempre había estado ahí se hubiera desvanecido sin que nadie supiera por qué. Sebastián entendió que el ciclo finalmente había terminado, no porque lo hubiera destruido, sino porque lo había absorbido y liberado. Desde ese día, Sebastián vivió en paz, sabiendo que el sacrificio había valido la pena. Pero, de vez en cuando estaba solo, sentía un leve susurro en el viento, recordándole que, aunque el ciclo había terminado, la oscuridad siempre encuentra nuevas formas de regresar.